Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Bello, soy hematólogo pediatra y estoy aquí hoy pues en esta tarde lluviosa con la intención de hacer una pequeña presentación que idealmente debería ser interactiva para que podamos los participantes dar nuestras opiniones. La idea es aumentar la concientización de la deficiencia de hierro, que es un problema importante a nivel global y muchos escenarios clínicos diferentes. Muy agradecida al Centro Médico Docente La Trinidad, en donde laboro, y bueno, al Departamento de Innovación y de Educación, que está liderizado por el doctor Luis Parodi, por el doctor Juan Duval y por la licenciada Tania. Mi agradecimiento para ustedes. Entonces, la deficiencia de hierro y sus consecuencias. Y vamos a tocar el abordaje terapéutico en estas personas. Vemos que la anemia como diagnóstico o problema clínico a nivel mundial es muy frecuente y afecta aproximadamente un 27% de la población. Y estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que fueron publicadas en el año 2016. Por supuesto que es muy difícil hacer estudios estadísticos fehacientes en un problema tan frecuente en muchos ámbitos socioeconómicos, etarios y escenarios clínicos. Pero se piensa que las mujeres embarazadas, el 38% tienen diagnóstico o tienen un problema de anemia, lo cual es aproximadamente 32 millones de mujeres embarazadas. Y en los países en vías de desarrollo, esta cifra puede alcanzar el 50% de incidencia en mujeres embarazadas con anemia. Mujeres jóvenes o premenopáusicas o en edad reproductiva, cerca de 30% o más en algunas estadísticas van a tener anemia por deficiencia de hierro. En niños, el 42% se piensa que pueden tener anemia, sobre todo en los países subdesarrollados y principalmente en la edad preescolar y en los lactantes. También en las niñas adolescentes posmenárquicas. Este es un número estimado, más de 270 millones de niños afectados. Entonces vemos que la anemia a nivel global es un problema de salud pública muy frecuente, muy importante, y se piensa que los años de discapacidad en las mujeres está en cuarto lugar y en los hombres de 12º lugar el problema de anemia por deficiencia de hierro. Es un problema de salud pública importante, estimado por la Organización Mundial de la Salud. La deficiencia de hierro, antes de llegar a desarrollarse una anemia como tal, es más prevalente aún. ¿Okay? Porque la anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro que ha sido reconocida también como un problema importante con consecuencias clínicas demostradas y que debe ser tratada. Entonces sabemos que es un espectro. Primero, se vacían los depósitos de hierro y ocurre la deficiencia de hierro o ferropenia, como llamamos en español, para luego instaurarse de forma progresiva la disminución en la capacidad de producción de hemoglobina y de glóbulos rojos que llevan y transportan el oxígeno a los diferentes tejidos con su resultado en los diferentes tejidos. ¿Okay? Principalmente o primariamente en la eritropoiesis o producción de glóbulos rojos, pero también en otros órganos y sistemas en donde este metal es sumamente importante
para actividades de respiración, de recambio celular, de reparación de DNA, de producción de energía, de función de las mitocondrias, de función del músculo estriado del corazón y de mielinización y funciones neurológicas avanzadas, neurocognitivas y conductuales. Entonces, la ferropenia es la principal causa de la anemia. Billones de personas sufren de ferropenia. ¿Okay? El problema es que no hay un despistaje, digamos, universal, adecuado y precoz en las poblaciones en riesgo. Tiene un significativo impacto negativo en la salud de las diferentes poblaciones maternas, neonatales, pediátricas, adolescentes, mujeres, pacientes con enfermedades crónicas, inflamatorias, etc. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para investigar la deficiencia de hierro? Bueno, primero identificarlo a través de la historia clínica, de la presencia de síntomas que pueden ser inespecíficos o pueden ser atribuidos a otras comorbilidades, y luego haciendo estudios de biomarcadores, principalmente en sangre periférica. Tratar su etiología, en el caso que descubramos la etiología, ya sea por deficiencia de ingesta, las nutricionales, que son las más frecuentes, o en periodos de crecimiento rápido, como mujeres embarazadas, como infantes o lactantes menores, edad, adolescencia, pubertad, e instaurar rápidamente el tratamiento con ferroterapia para mitigar los efectos adversos de la deficiencia de hierro. El uso de hierro parenteral se ha visto que es una necesidad clínica y que quizás es subutilizado en los diferentes escenarios clínicos. Y ya vamos a ver por qué. A nivel del neurodesarrollo de los niños, se ha demostrado recientemente que las concentraciones bajas de ferritina en la madre están asociadas con deficiencia de hierro en los recién nacidos, lo cual ha sido relacionado con un aumento significativo de problemas cognitivos y conductuales que persisten incluso hasta la adultez. Existe evidencia tipo A que lactantes de 6 a 24 meses con anemia ferropénica tienen mayor riesgo de problemas en el desarrollo cognitivo, motriz, social, emocional y neurofisiológico. En modelos animales se ha evidenciado que la deficiencia de hierro durante periodos críticos del desarrollo cerebral provocan alteraciones metabólicas de neurotransmisores epigenéticos y de mielinización que persisten durante el desarrollo. El crecimiento cerebral fetal, neonatal y en la niñez requiere de hierro y su deficiencia en ferropenia produce efectos adversos en la mielinización, en la síntesis de neurotransmisores y en la programación neurológica. Existen evidencias que la deficiencia de hierro en recién nacidos, el hierro disponible es utilizado preferencialmente para la eritropoiesis a expensas del sistema nervioso central, del corazón y del músculo. En las mujeres embarazadas con ferropenia hay un chance de el doble de tener partos pretérminos
3 veces más de tener niños de bajo peso al nacer y pequeños para la edad gestacional, los cuales están relacionados con peores resultados del neurodesarrollo. Las madres con anemia tienen mayor riesgo de cesáreas, de transfusiones, de sangrado perinatal, de preeclampsia, de placenta previa, de hipotiroidismo, de mala cicatrización, insuficiencia cardíaca y mayor mortalidad perinatal. Es por ello que las diferentes organizaciones internacionales han recomendado que las mujeres embarazadas deben ser estudiadas para descartar la presencia de deficiencia de hierro y de anemia ferropénica. En el momento de la primera consulta o primer trimestre, luego en el segundo y en el tercero. Los síntomas pueden abarcar cualquier órgano y sistema: fatiga mental, pérdida de cabello, cefaleas, úlceras bucales, aumentadas infecciones a nivel urinario o a nivel respiratorio, alteraciones de disgeusia o pocas papilas gustativas, signos clínicos como palidez, dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio, cambios en el gusto y mayor ingesta de comida chatarra, de pica, uñas débiles, intolerancia al frío y síndrome de piernas nerviosas. Entonces, hay que investigar la ferropenia, no solamente la anemia. ¿Cuáles serían los biomarcadores? Bueno, una hematología completa, en donde el criterio sería una hemoglobina por debajo de 11 y en el segundo trimestre debajo de 10.5, en el tercer trimestre nuevamente por debajo de 11. Hierro sérico, capacidad de fijación del hierro, porcentaje de saturación de transferrina, que no es más que la división entre el hierro sérico y la capacidad de fijación del hierro, y una ferritina por debajo de 30 microgramos por litro si no hay una infección o un proceso inflamatorio coexistente. La primera línea de tratamiento en ellas, bueno, el hierro oral, que sabemos que las mujeres embarazadas puede tener peor tolerancia gastrointestinal por efectos, sobre todo en el tercer trimestre, de constipación, edema, dolor abdominal, poca adherencia al tratamiento y menos absorción, sobre todo al indicar dosis elevadas. Y esto fue comprobado recientemente, en donde le dieron régimen diario, todos los días 100 miligramos de hierro elemental, y hubo el grupo control a quienes se les dio un régimen interdiario de pacientes embarazadas con ferropenia o con anemia ferropénica leve. Y con los estudios ferrocinéticos vieron que había un aumento de la hepcidina y aumentados riesgos gastrointestinales con las dosis diarias. Por ello se llegó a la conclusión que mejor era usar un régimen interdiario y de una dosis que no fuese tan alta, o sea, de 60 a 100 miligramos de hierro elemental interdiario. Sin embargo, el hierro endovenoso fue bien tolerado a partir del segundo trimestre, fue seguro y efectivo para mejorar los valores ferrocinéticos y aumento de la hemoglobina para las mujeres embarazadas y para llegar al parto o a la cesárea con niveles más seguros de hemoglobina. Entonces, las recomendaciones en las mujeres embarazadas
es que todas las embarazadas deben hacerse despistaje de ferropenia en la primera consulta. Indicar un tratamiento con hierro en caso de diagnosticar deficiencia de hierro. En el primer trimestre se puede dar vía oral. En el segundo y tercer trimestre, el hierro endovenoso es seguro. Y al dar el régimen oral, sería interdiario. En los recién nacidos, sobre todo los pretérminos, bueno, son un mundo aparte, sobre todo porque al momento de hacer los despistajes, las pruebas en sangre fetal, en sangre del cordón o en sangre del recién nacido, debemos saber exactamente qué es lo que vamos a pedir y cuáles son los mejores biomarcadores de deficiencia de hierro. Entonces, la ferritina, la razón de zinc sobre M y el porcentaje de reticulocitos en la hemoglobina. Todo recién nacido de alto riesgo debe hacer despistaje de ferropenia al nacer, entre ellos los pretérminos, los hijos de madre diabética, los hijos de madres con anemia o con ferropenia, o de madres fumadoras, o madres con hipertensión inducida por el embarazo, hipotiroidismo, o madres fumadoras. Bueno, ahí ya dice. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo maternos y neonatales para hacer ferropenia y anemia por deficiencia de hierro? Bueno, el parto pretérmino, la placenta previa, preeclampsia, mayores infecciones, estrés cardiovascular, fatiga, cefalea, lipotimias, cansancio, hospitalizaciones prolongadas, disminución en la producción de leche, aumentados uso o riesgo para usar transfusiones en el momento perinatal, aumentado riesgo de depresión postparto y mortalidad materna. ¿Cuáles son los riesgos en el recién nacido de tener ferropenia? Pues hay un mayor riesgo de tener nacimientos prematuros o bajo peso al nacer, o distrés fetal, retardo de crecimiento intrauterino, impacto negativo en el desarrollo de la placenta, disminuidos almacén de hierro fetal en el hígado principalmente o en el sistema retículo endotelial, problemas de memoria, autismo, problemas intelectuales. Cuando buscamos cuáles son esas causas de la deficiencia de hierro, bueno, las fisiológicas, los periodos de mayor demanda en los bebés, crecimiento rápido, adolescentes, las menstruaciones abundantes, el embarazo, segundo y tercer trimestre principalmente, y en aquellos pacientes donde es poco reconocido porque son las personas que van a donar sangre, los donantes de sangre. Se ha hecho estudios en donde se ha visto un incrementado riesgo de ferropenia y de anemia por deficiencia de hierro. Y quizás necesitan también un abordaje terapéutico apropiado. Causas ambientales, las nutricionales principalmente en esquemas, digamos, socioeconómicos más bajos, resultados de pobreza, de desnutrición, de dietas no balanceadas, o aquellas personas que practican vegetarianos, veganos, o dietas pobres en hierro principalmente, que se encuentran en las carnes. ¿Cuáles son las causas patológicas? Bueno, una disminuida absorción, ¿verdad? A nivel intestinal, a nivel duodenal, por causas, por ejemplo, o bypass duodenales, cirugías bariátricas, infección por
Helicobacter pylori, en donde sabemos que compite por el hierro y hay aunado a esto pues un mayor pH gástrico y es importante detectar en sangre o en otros estudios más invasivos la infección por Helicobacter pylori para erradicarla y así mejorar el bienestar de la pared gastrointestinal. Enfermedades celíacas, en donde también hay que mejorar la dieta, hacer gluten free para poder mejorar el epitelio intestinal. Gastritis atróficas, sobre todo en personas mayores, y causas inflamatorias como enfermedad de intestino inflamado y la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. La enfermedad de intestino irritable es cada vez más reconocida causa de anemias crónicas y anemias por deficiencia de hierro relacionadas a inflamación crónica. Pérdidas sanguíneas crónicas, ya sea a nivel del tracto gastrointestinal, incluyendo esofagitis, pueden ser medicamentosas también, aquellos pacientes que toman aspirina, que toman esteroides, que toman inhibidores de la bomba de protones o bloqueantes H2, gastritis erosivas, úlceras pépticas, diverticulitis, tumores benignos, pólipos, cáncer intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, angiodisplasias, malformaciones vasculares, hemorroides, infección por parásitos, anquilostomiasis, etc. En el sistema genitourinario, incluyendo menstruaciones abundantes, menorragias, hemólisis intravascular, en donde hay una pérdida por la orina de hierro en forma de hemosiderina o de hemoglobina libre, hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolíticas autoinmunes de anticuerpos fríos, hemoglobinurias de la marcha, válvulas cardíacas, microangiopatías hemolíticas, sangrados sistémicos, incluyendo telangiectasias, esquistosomiasis crónicas, síndromes de Munchausen, relacionadas a drogas, como glucocorticoides, salicilados, AINES, inhibidores de la bomba de protón, causas genéticas, que es la anemia ferropénica refractaria a tratamiento de hierro, y es una mutación recesiva, que es rara, es infrecuente, menos del 1%, pero puede diagnosticarse en la niñez. Eritropoyesis con restricción de hierro. Esto es lo que vemos en casos de anemias asociadas a inflamaciones crónicas, en donde puede haber depósitos de hierro, pero no se puede utilizar porque hay una estimulación persistente de la hepcidina, por tanto, una degradación de la ferroportina. Y no se puede utilizar el hierro tanto la entrada a nivel gastrointestinal como la liberación del sistema retículo endotelial de los glóbulos rojos senescentes. Y es una anemia que se ve en personas con enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias, en donde generalmente hay comorbilidades y es difícil diagnosticarlas adecuadamente, tratarlas y hacer un seguimiento adecuado. Generalmente se usan factores estimulantes de eritropoyesis, eritropoyetina, y deben ser precedidas de tratamiento con hierro endovenoso u oral, enfermedades renales crónicas, pacientes con diálisis. Entonces aquí tenemos un esquema en donde a la izquierda vemos los casos en donde no hay una disponibilidad adecuada de hierro.
ya sea por mala ingesta o mala absorción, a nivel de la dieta, a nivel de uso de antiácidos, enfermedades celíacas no diagnosticadas, no tratadas, bypass gástrico, resecciones intestinales, gastritis, Helicobacter pylori, dietas altas en cafeína o taninos o fitatos, uso excesivo de leche de vaca en los niños preescolares, en los lactantes o en los adultos, excesivo ingesta de calcio, que es un inhibidor de la absorción de la forma de hierro ferroso a nivel intestinal. Secuestros en caso de inflamación, en donde puede haber depósitos de hierro adecuados, pero no pueden ser utilizados por la elevada hepcidina y la supresión en la biodisponibilidad del hierro endógeno. Enfermedades crónicas inflamatorias, enfermedad cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica, obesidad y anemias asociadas a defectos genéticos. Estados fisiológicos donde hay aumentada necesidad de hierro o demanda de hierro. Embarazo, niñez, ejercicio extremo o por pérdidas de sangre, ya sea a nivel de menstruaciones, gastrointestinal, genitourinario, iatrogénica, sobre todo en los recién nacidos, las tomas de sangre o los pacientes quirúrgicos, en donde hay pérdida de 500 mililitros o más de sangre en actos operatorios mayores. En caso de donantes de sangre, epistaxis, etc. Este cuadro también nos hace un resumen de las causas de deficiencia de anemia, haciendo énfasis en la población que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, en los adultos mayores, en los pacientes que toman medicamentos o uso de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, y en casos de cáncer sólidos. Y son pacientes que van a presentar mayor incidencia de ferropenia y anemia ferropénica cercanos al momento del diagnóstico de la enfermedad y de la aplicación de tratamientos antineoplásicos. A mano derecha vemos la recomendación del uso de tratamiento oportuno y la vía de administración para estos pacientes. Entonces vemos que en los pacientes cardíacos, endovenoso es lo primero recomendado, en los pacientes renales, endovenoso, en los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, endovenoso. En pacientes mayores puede iniciarse vía oral, pero a veces no es bien tolerado. En pacientes con malignidades, endovenoso, en quirúrgicos, endovenoso u oral, dependiendo de la premura de la cirugía electiva, y en el postoperatorio inmediato, en las primeras 72 horas, es importante verificar el estado de hierro para aplicar efectivamente tratamiento endovenoso con hierro y así disminuir el chance de transfusiones en la hospitalización, lo cual se sabe que es muy perjudicial para la morbimortalidad del paciente postoperado. Y en pacientes embarazadas, endovenoso u oral. Aquí vemos una imagen, una caricatura del ciclo de hierro, en donde vemos digamos, protagonista central, la hepcidina. La hepcidina es una hormona que se produce en el hígado y que es un potente regulador del ciclo del hierro. El hierro debe mantenerse en el organismo en una perfecta equilibrio u homeostasis, ya que el hierro es muy necesario
no solamente para la eritropoyesis, sino para otras funciones celulares y neurológicas, pero no es bueno que esté en exceso porque el hierro es un potente oxidante de las membranas y de las células. Entonces existen mecanismos de equilibrio en el organismo, ¿no? Principalmente la epsidina. Lo que ingerimos de hierro es aproximadamente 1 a 2 miligramos, lo que absorbemos, mejor dicho, a nivel duodenal. ¿Okay? Las pérdidas insensibles de hierro también, que son a través de las células que se desprenden del tracto del epitelio y del tracto gastrointestinal, también es 1 a 2 miligramos al día. Entonces, de esta forma se trata de mantener en equilibrio. Sin embargo, los requerimientos diarios de hierro son de aproximadamente 25 miligramos. Es por esto que la epsidina juega un rol importante. Ella actúa pues directamente, se produce en el hígado y actúa directamente en la degradación de la ferroportina. La ferroportina es la puerta de entrada del hierro, luego que es cambiado de férrico a ferroso en el enterocito, la ferroportina la va a transportar al plasma sanguíneo para unirse a la apotransferrina y saturar la transferrina, que es su principal transportador en sangre, que la va a llevar no solamente a la médula ósea para la eritropoyesis, sino a los diferentes tejidos como cardíaco, músculo esquelético, cerebral, etc. El riñón, en momentos de anemia ferropénica y de disminución de la oxigenación, va también a liberar, a producir eritropoyetina para estimulación de la eritropoyesis directamente. Y esos glóbulos rojos senescentes van en el vaso, el sistema retículo endotelial va a tomar ese hierro para reciclarlo en un ciclo que está muy finamente controlado. Y estos mecanismos de adaptación pueden verse interrumpidos en cualquiera de sus niveles. Entonces, la epsidina vemos que es estimulada por citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 22. Aumentan la producción de epsidina y eso disminuye de forma importante la biodisponibilidad del hierro plasmático para ser transportado y utilizado en los diferentes tejidos. Vemos que los alimentos a nivel duodenal que nos van a ayudar a la absorción de ese hierro M que se encuentra en origen animal preferentemente, y el hierro unido a los vegetales y las frutas. Y bueno, se piensa que las dietas mediterráneas son las ideales. Entonces, estos alimentos que son ricos en ácido ascórbico van a favorecer la reducción de ese hierro a hierro reducido y lo hacen más biodisponible para su absorción. En cambio, el calcio, los taninos, el té, el chocolate, los fitatos van a bloquear la conversión de hierro a su forma reducida y van a inhibir su absorción a nivel intestinal. Entonces, cuando hablamos de ferropenia o de anemia ferropénica, existen diferentes nomenclaturas que a veces son difíciles de entender y se utilizan de formas quizás debemos hacerlo un poco más, usarlas de forma más correcta. La anemia de enfermedades crónicas o de inflamación, como dije anteriormente, generalmente es multifactorial, tiene comorbilidades, hay una enfermedad de base o una infección o una inflamación de base.
hay citocinas proinflamatorias y hay un aumento de la hepcidina. Entonces hay una anormalidad en la homeostasis del hierro, donde el hierro pudiese estar disponible o pudiese estar almacenado, pero no utilizable o no disponible para su utilización en la eritropoyesis, etc. La deficiencia de hierro funcional es cuando no hay una buena movilización del hierro a la producción de eritrocitos, ya sea en el uso de eritropoyetina cuando no tenemos el sustrato disponible. O sea, estamos usando eritropoyetina, pero no tenemos el sustrato que es el hierro. Por eso es que siempre hay que dar hierro y asegurarse que tenemos hierro cuando damos eritropoyetinas para evitar una deficiencia funcional de hierro que inexorablemente nos va a llevar a un estado de anemia por deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro sin tener anemia, pero como les digo, es un espectro clínico que va hacia la anemia si no es corregida en el momento precoz de forma adecuada. Anemia es cuando ya se instaura la anemia por debajo de 11 en las mujeres embarazadas, de 12 en las mujeres, de 13 en los hombres, en los niños por debajo de 2 desviaciones estándar de los niveles de hemoglobina para su edad. Y la eritropoyesis, que hay restricción de hierro, es cuando no tenemos un sustrato adecuado de hierro para la eritropoyesis, a pesar que podamos tener almacenes de hierro. Y esto es por enfermedades inflamatorias o crónicas. Y la irida, que es cuando tenemos una deficiencia o una mutación en la absorción de hierro. En este esquema, igualmente, los diferentes mecanismos que conducen a la deficiencia de hierro y a la anemia por deficiencia de hierro. Cuando tenemos una ferropenia absoluta o cuando tenemos una ferropenia funcional y que está asociado a los casos de inflamación, ya sea en casos de infección, de cáncer, de enfermedad renal crónica o enfermedades autoinmunes, y cuando hay una renal o por pérdidas sanguíneas o periodos rápidos de crecimiento o problemas de malabsorción. El tratamiento hay que prevenirlo primero para luego tratarlo si es que se instaura, ya sea a nivel nutricional, controlando esas pérdidas sanguíneas y mejorando los problemas de malabsorción. El tratamiento de las enfermedades de base, ya sea con antibióticos en caso de infecciones, o los tratamientos antineoplásicos, o los tratamientos inmunológicos o antiinflamatorios, van a llevar a la corrección de esa ferropenia funcional. Este cuadro, bueno, es bastante denso, pero vemos aquí arriba cómo vemos el espectro. O sea, básicamente lo que vemos aquí es el espectro de deficiencia de hierro que persiste en los diferentes escenarios clínicos y que van inexorablemente a llevar a estados de anemia por deficiencia de hierro. Aquí vemos los diferentes biomarcadores: ferritina, saturación de transferrina, hepcidina, hemoglobina, y cómo se van a encontrar en cada uno de estos momentos en el espectro de la instauración de la anemia por deficiencia de hierro, los diferentes escenarios clínicos. Por eso es importante saber monitorearlo, diagnosticarlo y saber exactamente cuáles son los biomarcadores que vamos a usar en cada caso y en cada paciente de forma individual. Las recomendaciones es realmente hacer un despistaje de deficiencia de hierro por los diferentes organismos internacionales. A veces hay ciertas discrepancias, sobre todo en la parte pediátrica, en donde
no hay suficientes evidencias para indicar de forma rutinaria tomas de muestras de sangre a los niños en edad de lactantes menores antes de los 6 meses, sobre todo niños a término, donde deben tener unos buenos depósitos de hierro por lo menos por 6 meses, en casos de lactancia materna prolongada, de no incorporación de suplementos con hierro a partir del 3.º o 4.º mes, y bueno, y por supuesto que en la población de alto riesgo, como son los niños prematuros o en pacientes con enfermedades ya crónicas, sobre todo insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o enfermedades gastrointestinales inflamatorias. Aquí vemos los diferentes niveles, sistemas y órganos en donde vamos a ver síntomas y manifestaciones clínicas producidas por la deficiencia de hierro y por la anemia por deficiencia de hierro, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiopulmonar, a nivel de piel, cabello, uñas, a nivel quirúrgico, una mayor mortalidad en los pacientes que van a cirugías mayores, a nivel neurológico, vamos a ver síntomas importantes, y a nivel esquelético, a nivel génito, urinario y a nivel hemodinámico. Vemos cuáles son todos los factores de riesgo en las diferentes poblaciones, niños, atletas, adultos mayores, enfermedades renales crónicas, pacientes cardíacos, obesidad, pacientes que hacen bypass gástrico, enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía mayor. Aquí tenemos un algoritmo en donde podemos ver cuáles son las diferentes poblaciones en riesgo y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos en cada una de ellas, ya sea disminuida ingesta, inflamación, niveles elevados de epsilina, baja absorción, pérdidas sanguíneas, y vamos a buscar los diagnósticos, ya sea de ferropenia absoluta, funcional o anemia por deficiencia de hierro, para entonces instaurar el tratamiento adecuado. ¿Okay? En este caso, los pacientes que reciben eritropoyetina, pero que no tienen unos depósitos de hierro adecuados para su uso. Efectos de la ferropenia a nivel oral, a nivel papilas gustativas, a nivel de las uñas, a nivel muscular, por la poca producción de mioglobina, hay cansancio, hay cefalea, hay pérdidas de energía, hay problemas del neurodesarrollo, hay problemas en los epitelios de recambio rápido, hay problemas en el metabolismo de las drogas por alteración del citocromo P450, y cuáles son los biomarcadores que vamos a usar. En este caso, vimos que unos niños preescolares tuvieron mayor incidencia de caries en la edad preescolar en aquellos casos que tenían ferropenia. Mayor incidencia de caries en niños preescolares. Aquí vemos una percepción de lo que es la deficiencia de hierro y del tratamiento con hierro a nivel global, a nivel del personal de salud y a nivel de los padres y familias. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la experiencia con el tratamiento? ¿Y cuál es el conocimiento de este problema a nivel patológico? El despistaje, bueno, en una de las visitas totales pediátricas, se vio que el 34% tenía prevalencia de anemia ferropénica. Hay que buscar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, rayos glicémicos, utilizar valores de cuantificación de hemoglobina A2
o índice de Mensen, para diferenciar entre anemia ferropénica y rasgos beta-talasémicos. En mujeres embarazadas, el suplemento de hierro debe ser por lo menos 30 a 60 miligramos de hierro elemental, ácido fólico, y durante 3 meses. Casi siempre los tratamientos profilácticos preventivos van a ser de 3 meses en los diferentes grupos etarios y grupos de riesgo. Entonces, 3 meses en la infancia, 3 meses de hierro oral en las mujeres, en aquellas donde es tolerado y donde hay una buena adherencia al tratamiento. En este estudio, bueno, se vio la línea punteada es el régimen interdiario de 60 miligramos de hierro elemental en las mujeres embarazadas, comparado con 200 miligramos de hierro. Y aquí vemos cómo fue mejor la biodisponibilidad en el régimen de uso interdiario. Entonces, se recomienda utilizar el hierro cuando es oral, 100 a 200 miligramos interdiario. Y en el caso donde no es bien tolerado, pasar a hierro endovenoso. Hay una eso depende de la población que estamos tratando y de los diferentes productos que tenemos de hierro. Estos son diferentes tipos de hierro. El sulfato ferroso se piensa que es el que tiene mejor absorción oral y a nivel de los endovenosos casi siempre son unidos por nanotecnología, no como el hierro endovenoso que se usaba antes, que eran macromoléculas y que tenían alta incidencia de reacciones anafilácticas. Hoy en día son unidas por nanotecnología a moléculas de carbohidratos y son muy bien toleradas, pero sí hay diferentes presentaciones. La famosa Venofer, que se usaban de forma bien eficiente. Hoy en día se consigue aquí un hierro sacarosa, que la dosis es un poco menor por paciente. Aquí tenemos las diferentes presentaciones de hierro elemental y orales. Hay unas fórmulas nuevas que tienen mayor absorción, o mejor dicho, tienen mejor tolerancia gastrointestinal, pero tienen peor absorción. No se absorbe ni el 10% de la dosis. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el hierro oral. Hay unas que no producen efectos gastrointestinales, pero tampoco van a producir un buen efecto a nivel terapéutico. Entonces, las preparaciones endovenosas tenemos aquí pues también una tabla comparativa de diferentes fórmulas de hierro endovenoso y su diferente forma de administración y dosificación. Hay unas que pueden producir efectos como hipofosfatemia y efectos como hipersensibilidad y requieren una dosis de prueba de los primeros minutos de la infusión. Aquí, pues, esto es una tabla simplemente comparativa entre oral e intravenoso, en cuanto a absorción, biodisponibilidad, forma de administración, dosificación, respuestas. Vemos como las endovenosas tienen una respuesta más importante, más rápida. Efectos adversos a nivel gastrointestinal, de piel, adherencia, costos y sobredosis. Aquí también tenemos porque hay diferentes
tipos de hierros endovenosos en diferentes partes del mundo. Entonces, su indicación, bueno, ya vimos que cuando no hay contraindicación al hierro endovenoso, podemos usarlo en casos de intolerancia al hierro oral, cuando necesitamos una corrección rápida, cuando tenemos una cirugía, cuando hay una refractoriedad al hierro oral, en casos de pacientes cardíacos, es la primera elección, pacientes renales, primera elección, enfermedad inflamatoria intestinal, primera elección, preoperatorio se piensa que es la primera elección en algunos estudios, pero faltan más estudios, postquirúrgico, en las primeras 72 horas para corregir esos estados de anemia prequirúrgica o pérdidas de sangre durante la intervención, y en caso de embarazo en su segundo y tercer trimestre. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones de esta pequeña revisión de deficiencia de hierro en los diferentes escenarios y abordaje diagnóstico y terapéutico? Bueno, el despistaje oportuno y adecuado de poblaciones en riesgo, principalmente, como dijimos anteriormente, en recién nacidos pretérminos, en hijos de madres anémicas, fumadoras, con preeclampsia, en pacientes con comorbilidades, en niñas adolescentes que tienen sangrados menstruales, en todos los pacientes que hemos hablado anteriormente, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, donantes de sangre, en pacientes con cáncer. Hay que mejorar la definición y la estandarización de los biomarcadores que vamos a usar en estos casos. O sea, los niveles de ferritina que vamos a usar, si van a ser pues 40, 45, que es el estándar hoy en día, o en enfermedades inflamatorias usar números mayores, como 100, 200, 400, y otros biomarcadores como la epsilina, como la saturación de transferrina, y como los niveles de reticulocitos en hemoglobina. Uso de pruebas no invasivas para diagnóstico, sobre todo enfermedades gastrointestinales, usar pruebas como exámenes seriados de heces o pruebas sencillas de sangre periférica, no tener que llegar pues, a una prueba muy invasiva ni a una médula ósea para diagnosticar problemas de deficiencia de hierro. Mayor uso y uso racional de hierro parenteral en los diferentes escenarios, en grupos etarios, en grupos clínicos y grupos demográficos, de acuerdo a la disponibilidad de estos tratamientos. Individualización del tratamiento con hierro y monitoreo de cada paciente de cerca. Definir los posibles efectos adversos con tratamientos prolongados de hierro endovenoso, principalmente, y dar pues cabida a los tratamientos nuevos y dirigidos a nivel molecular, innovadores, contra biomarcadores específicos como la epsilina, y la concientización de los beneficios, riesgos y la importancia de la prevención y tratamiento de los diferentes estadios de la deficiencia de hierro en los diferentes grupos de riesgo. Bueno, aquí termina la presentación. Muchas gracias por su atención.